Gabriel Lisiaga, que está exactamente sociólogo. ¿Cómo estás? Bienvenido, director de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenido, Gabriel. Gracias por este contacto. Julián y Gisela te saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, qué interesante. Hoy creo que todos pensamos mucho en ustedes, en cada uno de los sociólogos que, digo, para saber y conocer la opinión de ustedes que están formados, que han estudiado distintos aspectos de la sociedad, del ser humano y demás del comportamiento en sociedad. ¿Qué nos pasa, Gabriel? ¿Qué pasa hoy en nuestra sociedad argentina? Bueno, es una pregunta muy amplia, Sí. pero creo que hay varios temas que podemos tratar. Sí. Primero, en primer lugar, señalar que estoy conmocionado, asustado por este acto aberrante que rompe un acuerdo básico de la democracia, al menos desde 1983 hasta la fecha. Sí. Se discuten políticas de manera vehemente, pero no se elimina físicamente al adversario. Cuando se busca la eliminación del otro, se terminó la política y se entra en un terreno mucho más peligroso, sobre todo para los intereses de las mayorías. Claro. Y es evidente que ayer se cruzó un límite en ese sentido. En ese sentido, creo que se puede interpretar este ataque como un ataque contra las instituciones de la democracia. No es contra Cristina, no es solamente contra el movimiento político al que pertenece o solamente contra la vicepresidenta, sino de alguna forma contra todo el pueblo argentino, independientemente de la afinidad que se tenga con Cristina Fernández, de si se la votó o no se la votó o si se la volvería a votar. El objetivo creo que es amedrentar y establecer nuevas reglas de juego para la política, y eso afecta a toda la población. Vos bien decías cómo sorprende este hecho, porque prácticamente en los 40 años de democracia no hemos tenido algo similar, prácticamente. ¿Vieron ustedes los indicios de que se estaba gestando esta situación, por lo menos en determinado grupo de personas a los que en teoría pertenece este hombre? ¿Estaban los indicios allí como para decir, bueno, podía llegar a ocurrir un intento de magnicidio, un intento de atentado contra un referente de la política? A mi entender, claramente sí. La violencia nunca es un hecho aislado. En general hay una continuidad de violencias. Y el oficio sociológico nos obliga a pensar en los contextos, en los caldos de cultivo en el que surgen las acciones, las prácticas sociales en general. Y desde hace varios años se asiste a un escenario de violencia simbólica creciente y en los últimos días de violencia física. Hubo una escalada importante. Recordemos los acontecimientos de los últimos días frente a la casa de Cristina Fernández, el vallado, la represión posterior, incluso los golpes y los insultos a su hijo. Y esa violencia creciente se ha focalizado particularmente en la figura de la vicepresidenta. Es una violencia que es política, que es judicial, que es mediática muchas veces también, y que en general se expresa con un lenguaje machista, y se nutre de noticias falsas, produce noticias falsas, discursos de odio, y también incluso operaciones de lo que yo diría revictimización, que es a lo que estamos asistiendo en cierto sentido a estos días, como cuando se culpa a Cristina Fernández de haber montado un falso atentado. Eso es algo que está circulando y que también es parte de este continuo de la violencia. Ahora, me parece... No, justamente también mi pregunta es, Gabriel, ¿qué responsabilidad les cabe a nuestros líderes políticos? Indistinto el color, ¿no? Quienes estén, ¿qué responsabilidad cae en esto hacia abajo, hacia la sociedad argentina? Digo, también en esto que siempre decimos, que los escuchamos de uno agresivo con el otro, también en ese discurso a veces un tanto violento, ¿no? De un lado o del otro. Digo, ¿qué responsabilidad cabe también? No en esto que pasó con Cristina, que se repudia, obviamente, totalmente no. Pero sí en la violencia o en esta sensación o en esta sociedad por allí un poco tolerante que tenemos últimamente. Es muy interesante lo que planteas, porque evidentemente la responsabilidad penal es del autor del hecho. Pero en este continuo de la violencia hay responsabilidades políticas también. Creo que la personificación exagerada de las discusiones, la deshumanización del adversario político es también parte de ese caldo de cultivo en el que luego se monta alguna persona en singular. Es válido derrotar políticamente al otro, es legítimo. Lo que no es válido es denigrarlo y mucho menos agredirlo e insultarlo. En ese sentido creo que es necesario cultivar una ética del cuidado, de la empatía, de la solidaridad, y eso en general no se ve. Y creo que, retomando esa pregunta, los medios de comunicación y las dirigencias de todo tipo, y en este momento en particular la oposición al gobierno nacional, tienen
tienen una responsabilidad política en ese sentido y sus reacciones son muy importantes para lo que vaya a venir en los próximos tiempos. Claro. Tomando un poco todas las partes que vos planteás, los medios de comunicación, la política, si se quiere, podríamos sumar a la justicia. Creo que anoche, mejor dicho, anoche lo hizo el presidente, sumó a la justicia a ese gran caldo. ¿Vos pensás que la gente o una porción importante de la sociedad va a empezar a pedir otro tipo de discursos? Porque se piensa lo que pasó anoche como un parteaguas, como un momento bisagra. ¿Crees que va a cambiar la demanda de discursos, que la gente va a empezar a decir, che, pero quiero escuchar algo un poco más elevado, no tanto personalizando en un solo individuo todos los problemas que hay? ¿O se va a seguir pidiendo esa cosa sesgada, esa cosa totalmente antagónica? Digo, ¿qué va a cambiar en nosotros como consumidores de esas verdades y de esos relatos? Es una pregunta fundamental para el futuro. Sí. ¿Cómo vamos a interpretar este hecho? Si es un hecho histórico de gran magnitud, si inaugura una espiral de violencia política, de mayor descomposición social, o si por el contrario es una alerta que pueda ser efectiva para retomar una senda de convivencia que parece estar deshilachándose. Sí. Creo que la respuesta a esa pregunta está en buena medida en la movilización social que surge a partir de esto, en la reacción social, también en la reacción del sistema político y particularmente de la oposición respecto de cómo se vaya a interpretar esto. Creo que es fundamental, como decía nuevamente, llamar a la responsabilidad, a la sensatez y a advertir que muchos de esos chistes o de esos memes que circulan por ahí pueden ser parte también de ese continuo de la violencia. Pero por supuesto que hay responsabilidades diferenciadas y ojalá que, como decías vos, surja un rechazo. Recién estaba viendo la tele mientras esperaba la entrevista y esta reacción de la periodista cuando el amigo del autor del hecho dice lo que dice, que por suerte, que lamentablemente no disparó bien o algo así, que lo corta en seco y le dice, no, mirá, eso no se puede decir. Creo que esa reacción es saludable y ojalá que surja cada vez más, en todos los sectores, ¿no? Absolutamente, todos somos responsables, ¿no? Desde el pequeño metro cuadrado que cada uno ocupe, como también en la función que cumplamos en la vida y de allí todo demás. Pero creo que esto también, ¿no? Cuando vino mi pregunta por la responsabilidad también de quienes ejercen la política y demás, el control político de este país, digo, ojalá sea un punto de inflexión para decir, bueno, a ver, ¿qué también estamos comunicando? ¿Cómo nos estamos mostrando para dividir las aguas permanentemente, que se genere este clima de violencia, digo, y todo, el medio de comunicación también, digo, ¿no? La reflexión para con todos. Sí, ¿cuánto cauce se le va a dar al odio? ¿Cuántos minutos de aire se le van a dar al odio, a la denigración, a la humillación? Basta. Es necesario darle aire a otro tipo de discursos. Aire en todo sentido, ¿no? No solo el aire mediático. Que se puede ser rival, ¿no? Se puede ser rival, esto que vos decías. Es válido derribar, digo, con un sano, en una manera sana de decir de esto de la inteligencia. Son todas personas preparadas que están en un lugar que ocupan de mayor responsabilidad, ¿no? Como con la conducción de un país. Digo, qué mejor que esperar la altura, ¿no? De salir de distintas situaciones, pero con otra altura y también con otro ejemplo para el resto de los que estamos abajo. Efectivamente, la contienda política debe tener reglas, es válido derrotar políticamente y criticar todo lo duramente que haga falta una política. Seguro. En particular, pero no al adversario en términos físicos, en términos personales. Ahí hay un corrimiento al que no hay que llegar. Gabriel, ha sido muy claro realmente, te queremos agradecer y ojalá que se dé la segunda de las opciones que dejabas, este camino virtuoso de la sociedad argentina que tiene, como decía Gisela, que empezar por todos y cada uno de nosotros. Gracias por esta charla. Perdón, y si se me permite retomar los acuerdos de la democracia, algunos de esos acuerdos de la democracia desde el 83 para acá, que han sido ejemplares y que han sido reconocidos incluso en todo el mundo. Absolutamente.